Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles nuevamente por este canal Educaréis. Esperemos que sea una muy grata tarde-noche y que tengamos la oportunidad de aprender mucho. Les voy a compartir que el día de hoy estará con nosotros la maestra Daisy Hernández Moreno. Ella nos hablará sobre la violencia crónica y la desaparición forzada de niñas y mujeres adolescentes en el noreste de México. Es algo muy importante de reflexionar, muy importante de mirar y pues tendremos la oportunidad eh, de escucharle. Quiero leerles un poco su trayectoria para que ustedes puedan conocer qué ha hecho Daisy Hernández Moreno. Ella se autodenomina como mujer feminista, activista y defensora de los derechos de las mujeres, las infancias y las adolescencias. Particularmente impulsa el derecho a decidir, el derecho a vivir libres de violencias y el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres del abuso sexual infantil y adolescente. Se ha pronunciado públicamente en contra del mal llamado PIN parental, que es la acción que busca limitar y obstaculizar el derecho de las infancias y adolescencias a una educación integral con base científica y enfoque en derechos humanos. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey. Ha colaborado en el sector público, en el sector social y académico. Fue directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias del Gobierno de Monterrey entre 2021 hasta el 2024, cargo que desempeñó de febrero del 2022 a septiembre recientemente del 2024, luego de haber sido seleccionada mediante una convocatoria pública. Eso me da mucha alegría saberlo porque eh, casi todos los cargos se dan más por conocimiento de las autoridades de quienes tienen oportunidad de ocuparlos por un poco las relaciones que se tienen con las autoridades y en este caso fue una convocatoria pública la que le otorgó este nombramiento. Actualmente colabora en el Instituto Estatal de las Mujeres del Gobierno de Nuevo León como coordinadora de capacitación. Estudió un doctorado en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, en donde investigó sobre la problemática de la niñez desaparecida en México en el marco de la militarización de la seguridad pública, estrategia también conocida como guerra contra el narcotráfico o guerra contra el crimen organizado. Supongo que esto fue el periodo de el presidente Calderón hasta el presidente Peña Nieto, ¿no? Dentro de esos periodos ya nos dirá ella si fue cuando realizó estos estudios. Pues bueno, es un gusto poder presentarles
a Daisy Hernández y tenerla acá con nosotras. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo los micrófonos para que puedas compartir. Si necesitas cualquier cosa, tranquila que aquí apoyamos. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Pues para mí es un honor poder estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo sobre la investigación que llevo en curso todavía. Me falta un año para terminar el doctorado, que es prácticamente ya concluir mi tesis de investigación. Y lo que les voy a compartir es un capítulo que forma parte de un libro colectivo derivado de un proyecto de investigación financiado por el CONACYT y que fue coordinado por la doctora Severin Durín, investigadora, profesora investigadora del CIESAS Noreste, quien me invitó a formar parte de este proyecto de investigación. Y bueno, este capítulo es un pedacito, digamos, de lo que llevo investigado en mi tesis doctoral. Y bueno, mi tesis es teórica, pero aquí en este capítulo yo hago un estudio de caso, entonces no sé si me ayuden a compartir o yo comparto la presentación. Con gusto te puedo ayudar y tú me vas diciendo cuándo cambie de diapo, ¿vale? Sí, está muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues este capítulo se llama Violencia crónica y desaparición forzada de niñas y mujeres adolescentes en el noreste de México, una lectura feminista desde los datos oficiales. Y bueno, como contexto, pues yo he colaborado con organizaciones defensoras de derechos humanos. Hace ya más de 10 años me tocó colaborar con CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, en donde como abogada estuve acompañando a familias de personas desaparecidas. Y desde entonces, pues yo me involucré mucho en la problemática de las personas desaparecidas. En ese entonces, en CADAC solamente, de los registros que se tenían, solamente había una infancia desaparecida y era como un caso muy extraño. eh, y sí, en una situación, pues sí que no se tenía mucha información, en donde a las infancias regularmente no solían ser desaparecidas, si estaban en el momento en que desaparecían al papá, a la mamá, a algún familiar, regularmente se les dejaba en el espacio o se les dejaba fuera de una iglesia o en un parque en donde pudieran ser, digamos, rescatadas, pero no eran desaparecidas. O sea, no era como un modus operandi. Entonces, cuando yo empiezo a investigar la problemática, me doy cuenta, sobre todo leyendo los informes de la REDIM, la Red de la Defensa de los Derechos de las Infancias en México, que empiezan a documentar que en México ya hay desapariciones de niñas, niños y adolescentes y cada vez más van aumentando. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues también desde el ámbito académico para mí ha sido un espacio de seguir apoyando la lucha de las familias por encontrar a las personas desaparecidas, por ir pensando cuáles son estas razones por las que se dan las desapariciones de personas, concretamente mujeres, y en específico de niñas, niños y adolescentes. Entonces, este capítulo lo estructuré con una introducción en donde explico el contexto y los conceptos teóricos de niñez, adolescencia y desapariciones forzadas. Y hago un recuento, no voy a abundar como muchísimo para que no sea como muy tedioso, pero hago un recuento del contexto histórico de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en América Latina y en México, estudiando particularmente las desapariciones que se dan en el contexto de la Guerra Fría en los países latinoamericanos, pues en Colombia, en El Salvador, en Guatemala y algunos otros países como Perú, por ejemplo, para ver en qué circunstancias se dan estas desapariciones de infancias
y pues se dan pues prácticamente en estas luchas en donde los ejércitos, como una parte del ejercer terror contra las comunidades y particularmente con comunidades indígenas, desaparecen a los niños y a las niñas. Eh, Incluso pues está documentado en países como Argentina, Guatemala, El Salvador, que muchos de estos niños fueron sujetos de adopciones ilegales, tanto nacionales como internacionales, y algunas de estas infancias y adolescencias fueron a las familias de los militares que estaban como en estas luchas, en los ejércitos, que dieron los golpes de Estado, ¿no? Entonces también empiezo a investigar un poquito de los antecedentes de la desaparición forzada en México y como los primeros registros que hay es ya como tal cual de México como un país moderno, digamos, a partir de la revolución. Entre los 40 se empiezan a dar también desapariciones como estrategias, pues de ir eliminando a a las personas que se consideran enemigos del sistema. Y bueno, pues en México también hay una guerra, nosotros en México la conocemos como la guerra sucia, pero no es más que una guerra eh, contrainsurgente en donde el ejército mexicano combate con los ejércitos pues de la gente, de los pueblos que estaban buscando de alguna manera sacar del yugo a sus comunidades en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, Chihuahua, incluso en Nuevo León. Se dan casos de personas desaparecidas, particularmente en la década de los 60, 70 y 80, y ya como una estrategia de Estado se consolida en México la desaparición forzada de personas a partir finales de los 60. Conocemos el contexto de la matanza de Tlatelolco en el 68, el Halconazo en el 71, y de ahí se va estructurando como toda una forma de ejercer terror de Estado por parte del ejército y de los grupos paramilitarizados en contra de la población y particularmente de la gente organizada, ¿no? Del pueblo. eh, Quienes consideraban como los enemigos, ¿no? Y entonces se empieza a hacer toda una estrategia de desaparición de personas, particularmente hombres, pero también está documentado que desaparecen tanto cientos de hombres como decenas de mujeres y algunas infancias. Entonces desde ahí viene como todo el contexto y particularmente, bueno, pues ya a partir con Fox también se empieza la militarización, pero con Calderón ya tal cual como una estrategia de militarización de la seguridad pública, en donde pues ya tanto las muertes violentas, o sea, o asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, o sea, graves violaciones a derechos humanos, empiezan a ser como el común denominador de esta estrategia de seguridad. Entonces, como todo eso lo empiezo a documentar, es parte de mi marco teórico y de mis antecedentes. Y bueno, también analizar como estas desapariciones desde una mirada feminista de las violencias que actualmente estamos viviendo, pues tanto las mujeres, las adolescentes y las niñas en México. Y luego hago un análisis de la violencia que estamos viviendo particularmente en la región noreste, pues en el marco de la militarización, pues ya en este siglo. Adelante, por favor. Y bueno, hago un estudio de caso, que es un análisis empírico de la desaparición forzada de niñas, mujeres, adolescentes en la región noreste del país, haciendo un análisis de los datos oficiales. Digamos, primero analizo los datos generales y luego ya los datos específicos de la región noreste, que está conformada por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y bueno, pues las conclusiones, las referencias bibliográficas, como les comentaba, este trabajo forma parte del libro colectivo que se llama Infancias amputadas a la adolescencias en riesgo, militarización y violencias en el noreste de México, el cual fue elaborado en el marco del proyecto CONACYT, coordinado por la doctora Severin Durín, profesora investigadora del Ciencias Noreste. Adelante, por favor. Si voy muy rápido, si algo no se entiende, pues con todo gusto puedo puntualizar. Si algún concepto uso como muchos tecnicismos, pues también me dicen para como usar un lenguaje pues más coloquial.
Y bueno, ya les comentaba lo de los antecedentes, la guerra de contrainsurgencia, o mal conocida como Guerra Sucia, particularmente en el tema de las mujeres desaparecidas, pues el foco rojo, digamos, lo tenemos en Chihuahua, desde inicios de la década de los 90 del siglo pasado. Y bueno, como les comentaba, con Fox se da también una estrategia de militarización, pero como muy focalizada, ¿no? Particularmente en Tamaulipas, porque había muchos enfrentamientos en la región fronteriza, particularmente pues Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, que se daba en esta guerra entre cárteles, particularmente el cártel Golfo Zetas y el cártel de Sinaloa. Eh, y bueno, pues como sabemos, cuando inicia Calderón su mandato con todo este cuestionamiento de legitimidad, una de las estrategias que lanza es la estrategia de la guerra contra el narcotráfico, y ya está documentado que él así la llamó y ya después la empezó a llamar como eh, guerra, ya no le llamó guerra, sino estrategia de seguridad, que no es más que la militarización de la seguridad pública que hasta la fecha prevalece, ¿no? Este, prevaleció con Peña Nieto, ha prevalecido con Andrés Manuel López Obrador, ya tal cual con la creación de la Guardia Nacional. eh, pues con Calderón se tenía un registro cuando finaliza él de aproximadamente 40.000 personas desaparecidas, y luego cuando al final del sexenio de Peña Nieto eran alrededor de 70-80.000 personas desaparecidas. Se da el emblemático caso Ayotzinapa, que es cuando realmente toma relevancia la problemática social y de seguridad y humana, la crisis humanitaria que implica la desaparición forzada de personas, con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, pues actualmente esta presentación dice que más de 100.000 personas reportadas como desaparecidas, pero, o más bien que están desaparecidas, porque reportadas como desaparecidas han sido más de 300.000 personas. Algunas las hallan, algunas las encuentran con vida, otras las encuentran sin vida y otras pues siguen desaparecidas, ¿no? Y la cifra más reciente que la consulté hoy, ya son más de 117.000 personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas. Y bueno, pues actualmente ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la militarización o la estrategia de militarización prevalece, ¿no? O sea, el poder que han ganado los militares ha sido inmenso, tanto de poder político como poder económico, y pues va a ser muy difícil que se pueda revertir esa estrategia. Actualmente, pues ya esta Guardia Nacional va a pasar a manos del ejército, entonces ya digamos que se institucionaliza y se legaliza que la seguridad pública, que debería estar en manos de personas civiles, esté en manos de los militares, con todas las implicaciones que eso implica y las graves violaciones a derechos humanos que también implican y que están registradas tanto en las comisiones estatales locales como en la nacional. Adelante, por favor. Bueno, el objetivo de esta investigación es aportar elementos de análisis para comprender las desapariciones perpetradas en contra de niñas y mujeres adolescentes en la región noreste de México. Desde luego, abonar al entendimiento de las dinámicas de violencia extrema instrumentalizadas en los cuerpos femeninos y feminizados mediante su desaparición forzada. Yo en este trabajo de investigación uso el tema, el concepto de desaparición forzada. La ley de personas desaparecidas usa tanto el concepto de desaparición como desaparición forzada o persona no localizada. Y para mí, el concepto de desaparición forzada pues viene desde la normativa internacional de los tratados internacionales, que es cuando las autoridades intervienen por acción, omisión o complicidad en la desaparición de las personas. Si bien se tiene registro que en algunas desapariciones participa, digamos,
supuestamente solamente personas, digamos, que no pertenecen al Estado, que pertenecen al crimen organizado, pues de alguna manera también yo, eh, digamos que teorizo en esta participación a manera de omisión, porque pues sí, el Estado ha dejado de hacer muchas cosas, ha sido también permisivo y parte de la permisibilidad es la impunidad y la corrupción que sigue siendo el común denominador en la mayoría de los delitos, sobre todo de los delitos que representan también graves violaciones a derechos humanos e incluso pudieran constituirse en delitos de lesa humanidad. La desaparición forzada de personas está reconocida en los tratados internacionales como un crimen de lesa humanidad. Y además porque no solamente afecta a la persona que desaparece, sino a toda su familia y a todo su entorno comunitario y social. Adelante, por favor. Y bueno, el argumento de este trabajo de investigación, como les comento que aún está en curso, es que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en México es un campo de estudio poco explorado. Desde luego, a pesar de que la desaparición sea una forma radical de la violencia que causa heridas muy profundas y difíciles de sanar, que merma la calidad de vida tanto de las víctimas como de sus familias, pues ha sido como hay muy poca investigación. Cuando yo empecé a estudiar esta problemática desde 2016, como de manera personal y ya como más en profundidad a partir del 2019 que empiezo mi tesis de investigación, solamente había una tesis de maestría de comunicación, o sea, que yo pude encontrar como tal cual de un trabajo de investigación, ¿no? Sí hay mucha investigación en materia de personas desaparecidas en México y en América Latina por el propio contexto regional, pero está enfocado en personas adultas, en mayoritariamente hombres, mujeres, pero no en infancias, adolescencias. Y es la Redim quien empieza a documentar y a informar y a hacer pues visible esta problemática de la desaparición de las niñas, niños y adolescentes y cómo ha ido creciendo de manera muy importante y lo vamos a ver como casi al final en una gráfica eh, en los últimos años. Y bueno, por la multiplicidad de afectaciones que esto genera, pues puede causar graves fracturas en las familias, en las comunidades y el tejido social, por lo que es importante que esta problemática sea examinada desde muchas perspectivas, pero una de ellas desde la perspectiva social. Adelante, por favor. Em, el estudio de caso que hago es un análisis estadístico de los datos oficiales disponibles en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas, pues con todos los asegúnes de este registro. Desde luego tiene áreas de oportunidad. Estudio las cifras de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, o sea, de 0 a 17, particularmente los datos de niñas y mujeres adolescentes y pues en la región noreste, Coahuila, México y Tamaulipas. Adelante. Pues rápidamente el contexto es, hay una vulneración sistemática y generalizada a los derechos humanos en México. Hay una invisibilización y normalización de las violencias en contra de niñas, niños y adolescentes, un ecosistema de corrupción e impunidad y militarización de la seguridad pública. Pues prácticamente el 90% de los delitos en México están en la impunidad y por lo tanto hay injusticia. Un abrupto incremento de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes a partir del 2016, según lo documenta la Redim, en su informe de 2018. Y pues algo muy importante que es la posición geográfica de la región noreste, es una zona fronteriza en donde transitan tanto mercancías legales como ilegales, y las disputas territoriales de los mercados, pues tanto legales como ilegales por los
los grupos criminales que aquí están como presentes en esta zona y bueno, que se ha convertido en una violencia crónica, es decir, como estos delitos de alto impacto se han mantenido como en número y en afectación de manera constante. Eso es lo que constituye el concepto de violencia crónica. Adelante, por favor. Y bueno, también el contexto es que vivimos una problemática que es el sistema patriarcal, que es el sistema de dominación y de opresión de las mujeres, en donde se privilegia a los hombres blancos, cis heterosexuales, con todas sus capacidades, como la persona como con mayor rango de dominación o supremacía sobre todas las demás personas, entre ellos pues los cuerpos de las mujeres, las niñas, los adolescentes, los cuerpos feminizados, la cosificación de los cuerpos. Eso se da en un contexto que a lo que Rita Segato llama la guerra contra las mujeres, en donde existe un mandato de masculinidad que exige y que demanda que el hombre deba probar todo el tiempo su hombría, ¿no? Y su poder. Y en ese sentido, pues se cometen todas estas violencias en contra de los cuerpos femeninos o feminizados. Desde luego el aumento de la violencia feminicida, pues con todas las redes sociales y toda la viralización de imágenes y videos, pues la crueldad que se ejerce en todos estos delitos tan atroces, pues es un espectáculo de la crueldad, lo que genera pues mayor violencia que se mediatiza en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes y los cuerpos feminizados. Y bueno, desde luego los medios de comunicación han abonado mucho a que se replique toda esta crueldad del espectáculo y que se banalice la violencia, se mediatice y además de que de lucran con ella, ¿no? O sea, lo han hecho ya un negocio el estar como difundiendo todos estos videos e imágenes crueles en donde se maltrata de manera pues ya muy grotesca a las mujeres, a las infancias, a todas las personas, pero particularmente yo estudio como esta problemática. Adelante, por favor. Y bueno, el análisis que hago de los datos, pues el panorama general, pues las personas que están desaparecidas en México y no desaparecidas y no localizadas, en su mayoría, casi el 75%, o sea, eh, digamos, tres cuartas partes de las personas que desaparecen son hombres y casi el 25% son mujeres. Eh, adelante, por favor. Sin embargo, cuando analizamos los datos por edad y por género, el componente de género se invierte. Es decir, si cuando analizamos el panorama general de las desapariciones, vemos que la gran mayoría, digamos, 7 de cada 10 personas que desaparecen son hombres. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y no localizadas, el 55%, es decir, más de la mitad son mujeres y el 44% son hombres. Entonces, desde esto ya nos da un indicativo para ir observando esta problemática y decir, cuestionarnos por qué, qué razones están dando para que cuando se trata de niñas y mujeres adolescentes sea pues más de la mitad de las personas que desaparecen, ¿no? Y bueno, adelante, por favor. Esto, digamos, es en todo México. Y bueno, aquí lo podemos ver ya particularmente de las niñas y las adolescentes. El 66,3% de las mujeres adolescentes tienen entre 14 y 15 años de edad. Y particularmente el grupo más afectado es entre los 12 y los 17 años y específicamente entre los 14 y los 17. Y los estados con más desapariciones de niñas y mujeres adolescentes, pues se concentran en el Estado de México, en Tamaulipas, en Puebla, en Nuevo León y en Jalisco. Entonces, de los 32 estados, en el top 5
En la región noreste tenemos dos, Tamaulipas y Nuevo León. Entonces es una alta concentración de desapariciones de mujeres y niñas. Pues el Estado de México es como un contexto muy aparte en donde las desapariciones de mujeres son altísimas, o sea, eh, pues sí, o sea, casi el triple, cuádruple de lo que se da en otros estados. Hay muchas particularidades que se dan ahí en el Estado de México y que han sido investigadas y recientemente, hace creo, me parece que 2 años, se hizo ya un trabajo de investigación específico de la desaparición de las mujeres, niñas y niños en el Estado de México, de unas doctoras investigadoras que trabajaron con un proyecto financiado por la Unión Europea en conjunto con la Redim. Y bueno, ahí en ese estudio explican que son múltiples las razones por las que desaparecen las mujeres y las niñas, pero pues una de ellas es la desaparición, que está muy ligada con la trata para la explotación sexual y pues con los feminicidios. Adelante, por favor. Y bueno, también, como veíamos a nivel nacional, pues son más de la mitad de las mujeres niñas y adolescentes que desaparecen, pero si hacemos el análisis solo de la región noreste, como en Tamaulipas, es un estado en donde hay muchas desapariciones de niños, adolescentes, ya sea por reclutamiento voluntario forzado y pues también por trabajos forzados, por explotación también sexual, al igual que las mujeres. Eh, Aquí en esta región se invierte la cifra, es muy similar, pero por poquito son más porcentaje de hombres, niños y adolescentes que de mujeres, del 51,5% hombres y de mujeres el 54,5%. Este, adelante, por favor. Y bueno, particularmente de los estados en donde mayoritariamente desaparecen los niños y los adolescentes varones, pues Tamaulipas, como les comentaba, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa, pues son los estados con mayor incidencia de desaparición de adolescentes. En los últimos, estos datos son como uno tiene que hacer corte de información y estos tipos de estudios pasan por muchas revisiones que tardan pues un par de meses y luego años en edición y en revisión, porque son como muy estricto el proceso de que pueda ser publicado por el rigor académico que esto implica, pues los datos están hasta el 5 de julio de 2021, pero hace poco revisé los datos y siempre Tamaulipas estaba como en la cabeza en el primer lugar, ¿no? O sea, desafortunadamente de personas desaparecidas, particularmente de hombres. Pero recientemente los datos que consulté, ya Jalisco aparecía como primer lugar y Tamaulipas, digamos que estaba como muy lejos. O sea, yo desde que lo vengo analizando veía como pues muy imposible que pudiera un estado superar la cifra de personas desaparecidas. Digo, no es concurso ni nada, son vidas, pero, o sea, por la cantidad de personas que desaparecen en Tamaulipas, yo lo veía como muy lejano que algún estado pudiera acercársele siquiera, ni siquiera el Estado de México, digamos como en cifras totales, y ya Jalisco está superando Tamaulipas. Entonces sí tenemos una problemática muy importante y que sigue siendo vigente y que no está siendo atendida de manera idónea, tanto por las autoridades como por las empresas, gobierno, sociedad, o sea, todas las personas tenemos que involucrarnos y exigir para que esta problemática pueda ser atendida y pues particularmente eh, pues que cuando se encuentre alguna persona implicada pueda ser sancionada y pueda irse eliminando pues al menos la impunidad, porque pues las cifras no han disminuido, o sea, con Calderón había una cifra, aumentó con Peña Nieto y aumentó con
con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, tanto en personas desaparecidas como en homicidios. Eh, Adelante, por favor. Y bueno, pues en el noreste, como les comentaba, la mayor cantidad de personas, de mujeres y niñas adolescentes que están desaparecidas están entre los 14 y los 17 años, pero también hay registros desde la edad de 0 años, o sea, eh, y se dan por múltiples razones, ¿no? Algunas tienen que ver, pues, debido a la vulnerabilidad de estos delitos, como por ejemplo cuando son muy bebés y está como en algunos de los pocos estudios que hay, que se pueda deber a las adopciones ilegales, tanto nacionales como internacionales, a la trata con fines de explotación sexual, al feminicidio, a la violencia familiar y de género. eh, es una realidad que algunas de las niñas, niños y adolescentes huyen de sus hogares por la violencia en la que viven o por los contextos de violencia que viven en sus comunidades. eh, y están reportadas como desaparecidas y ya no se vuelve a saber de ellas. No se sabe si se fueron a Estados Unidos, si se fueron a otro país, si se fueron a algún pueblo y están huyendo de la violencia y nunca más sus familias las encuentran. Si están en redes de trata, si fueron, pues ya vivieron pues un feminicidio, un homicidio. eh, También al tráfico de órganos, está también documentado. Y bueno, es multifactorial, o sea, no hay una sola razón, o no podemos decir de que la mayoría están aquí, la mayoría están acá, pero sí, pues son algunos de los delitos a los cuales están pues vinculadas las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Adelante, por favor. Y bueno, como les decía, pues la desaparición de niñas, niños, adolescentes ha ido incrementando. O sea, aquí en el periodo de Calderón están registradas 412 en la región noreste. Y con Peña Nieto, en el periodo de Peña Nieto se registraron en la región noreste 642. Y del 2019 al corte del 5 de julio del 2021, pues ya iban registradas, digamos que en 2 años y medio, 304 desapariciones en la región noreste de niñas, niños y adolescentes. Este, perdón, de niñas y mujeres adolescentes. Y bueno, digamos, si extrapolamos esta cifra o si la puedo buscar, pero pues no, no, ya no lo hice porque este trabajo ya es un trabajo concluido. eh, digamos que podría y seguramente desafortunadamente alcanzó un récord histórico de la desaparición de niños, niñas, adolescentes, pues particularmente en Nuevo León. Hemos tenido años como el 2022, 2023, con muchas desapariciones de mujeres adolescentes, sobre todo mujeres jóvenes. Adelante, por favor. Y bueno, pues este es un mapita muy sencillo que yo hice para poder ubicar, digamos, de alguna manera geográficamente las ciudades principales en donde desaparecen las niñas y las mujeres adolescentes y pues la mayoría de ellas son ciudades fronterizas: Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, la zona metropolitana de Monterrey, Torreón, Monclova, Saltillo. Eh, Adelante, por favor. Y bueno, pues como algunas de las conclusiones preliminares, porque pues les comento, es una investigación que todavía está en curso, aunque digamos, este capítulo es un capítulo terminado ya por fin publicado. Pues en México afronta un grave y creciente fenómeno de desapariciones de niñas y mujeres adolescentes. Y en la región noreste del país ocurren buena parte de estas. Son las adolescentes entre 17 y 18 años las más afectadas y desde luego, sin menospreciar su capacidad de agencia, pues estas son quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad porque las desapariciones pueden estar vinculadas
con crímenes como la trata con fines de explotación sexual, los feminicidios, como les decía, las adopciones ilegales, el tráfico de órganos, entre otras causas. Y bueno, también ya se ha empezado a documentar que algunas de estas desapariciones se dan vía redes sociales en donde las contactan personas que se hacen pasar por personas de su edad o les engañan para decirles que les van a hacer un obsequio y o las enamoran y pues las desaparecen, ¿no? También hay un concepto que una autora de Ciudad de México, ella llama desaparición intermitente, que es, digamos, es como les es muy difícil a las redes de tratantes tenerlas a las mujeres cautivas por mucho tiempo, entonces las tienen amenazadas de alguna manera, entonces se desaparecen 1 o 2 semanas y las tienen explotando sexualmente y las dejan regresar a sus hogares y se vuelven a desaparecer y así están como, digamos, de alguna manera yendo y viniendo. eh, pero pues son estas desapariciones intermitentes también que ya se han ido registrando. Entonces, pues las modalidades de las desapariciones pues han ido cambiando, digamos. Eh, los grupos criminales son altamente cambiantes, o sea, sus estructuras son tan poderosas que se van adecuando a, pues a los cambios, ¿no? O sea, si antes te contactaban, pues no sé, en la calle por medio de un anuncio de periódico, pues ahora es a través de las redes sociales, ¿no? Además van diversificando las maneras, de ir, pues cometiendo estos crímenes. Em, y bueno, pues al igual que en el resto del país, en la zona noreste, todas estas violencias pues son perpetradas en un contexto donde imperan las estructuras sumamente patriarcales, capitalistas, extractivistas, sexistas, machistas y en contextos de violencia feminicida sumamente arraigadas. El factor fronterizo juega un papel muy importante porque es un espacio en donde hay enormes flujos de mercancías, tanto legales como ilegales, y bueno, desde luego la explotación y la vulneración de los cuerpos femeninos o feminizados también son susceptibles de esta explotación. Y de nuevo, como comentario, hacer el énfasis que estamos hablando de vidas, o sea, no son solamente cifras, son vidas, son proyectos de vida, son familias, son personas con nombre y apellido que tienen amistades, tienen un proyecto de vida que se ve truncado por todo este contexto de violencia en el que vivimos y pues tiene mucho que ver, como les comentaba, esta estrategia de militarización de la seguridad pública. Adelante, por favor. Y bueno, pues María Salgueiro, que es la ingeniera, mujer feminista que ha hecho el mapa de feminicidios en México, ella en una conferencia comentó que la desaparición es la antesala del feminicidio, por lo que es súper importante estudiar tanto el contexto local como regional en el que se generan estas desapariciones, los patrones de macrocriminalidad que hacen posible que se generen estas violencias feminicidas. En la región noreste se observa la prevalencia de un continuum de distintas violencia estructural, simbólica, social, violencia criminal, violencia armada. Ese es todo un tema, la proliferación de armas de alto calibre. eh, para que las muertes violentas de mujeres se estén dando de esta manera. Ya la mayoría de los feminicidios que se dan son eh, por arma de fuego, cuando anteriormente, y que son, digamos, las armas de fuego, pues son letales, ¿no? O sea, si una mujer podría escapar a un golpe, a un intento de estrangulamiento, pues a un arma de fuego difícilmente se puede escapar. Entonces también por eso la letalidad ha aumentado.
Eh, y bueno, pues todas estas violencias se han vuelto crónicas, como les comentaba, pues ya son años los que llevamos viviendo en estas circunstancias. Y bueno, también tiene mucho que ver los constantes enfrentamientos de hombres entre hombres, guerreando entre ellos por la disputa del territorio, por la disputa de los mercados, por la disputa del control también de los cuerpos de las personas y particularmente las mujeres y las infancias. Pues la militarización que prevalece y que pues ya, digamos, se ha institucionalizado con todos los costos de vidas y de violaciones a derechos humanos y que implica que el poder esté como tan arraigado en los militares. Eh, y bueno, pues desde luego la presencia histórica de los cárteles del narcotráfico y organizaciones de la delincuencia organizada paramilitarizadas, o sea, no son cualquier persona que agarra un arma de fuego, o sea, son personas altamente entrenadas, o sea, particularmente el cártel de los Zetas, que pues ahora formalmente ya no existe, pero que existió y que dejó como todos pues sus ramas, y como pues no le quisiera llamar legado porque pues no es algo bueno, pero sí como esta forma de ejercer violencia de manera muy cruel, de manera muy sangrienta y que han replicado otros cárteles como el cártel Jalisco Generación, que nació siendo pues los Matacetas. Yo no soy experta en grupos de la delincuencia organizada, pero pues como de manera paralela a lo que he investigado, pues me toca ir investigando un poco de los grupos de la delincuencia organizada y para mí sí hay un parteaguas en el modo de ejercer violencia a partir de la presencia de los Zetas, que son pues militares entrenados por esta escuela de Estados Unidos en donde les entrenan pues para exterminar a los pueblos, ¿no? O sea, esta escuela que surge en el contexto de de la Guerra Fría pues para eliminar completamente la contrainsurgencia y están, pues sí, entrenados para eso y son quienes han ejercido esta violencia tan cruel que conocemos hoy en día y que si bien ya existía como ciertos tipos de violencia desde la década de los 70s, 80s, no tan visible y tan cruel y tan mediatizada como la vemos hoy, ¿no? O sea, ellos empezaron a hacer también estas estrategias de grabar pues toda la violencia que ejercían, no voy a estar como diciendo lo que hacen para pues tampoco hacer como replicar este espectáculo de la violencia, ¿no? Pero es como sabido todo lo que hacían y lo que grababan y lo publicaban y lo mediatizaban y la gente empezó a consumir este tipo de violencia. Entonces, pues en Monterrey, en toda la zona noreste, Tamaulipas, de Nuevo León, vimos como todo este espectáculo de, horrible de terror y es una manera también de controlar a la gente, el que no podíamos salir, en de que vivíamos constantemente con miedo. Generaciones enteras crecimos como con ese temor de encontrar pues todo lo que se vivió, ¿no? Em, y bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? En la región noreste, como en todo el país, impera un ambiente de corrupción, de impunidad, de instituciones patriarcales, como son las instituciones de procuración e impartición de justicia particularmente. Em, y bueno, pues esto es lo que ha hecho que prolifere todas estas actividades criminales y todas estas violencias que se ejercen concretamente contra los cuerpos de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes. Y bueno, con esto cierro mi participación. Cualquier duda, estoy pues a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y pues bueno, esta es como mi manera también de seguir aportando a la discusión, de seguir colaborando de alguna manera a la lucha contra la impunidad, a la lucha de las familias que tienen una persona desaparecida o que han sido víctimas pues de esta estrategia de militarización, porque ya no son casos, digamos, aislados
ya todas las personas tenemos alguna persona conocida, algún familiar o nos pasó en nuestra familia o en algún círculo cercano, ser tocados, afectados por este tipo de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si te referías a Emanuela Borsachelo, que es quien ha documentado y ha investigado esto de las desapariciones intermitentes y que hablaba eh, yo le escuché en un congreso hablar sobre cómo quienes estaban utilizando la desaparición forzada con fines de explotación sexual, habían encontrado una manera de desestimar la búsqueda de estas chicas, que era como una estrategia para que las autoridades dejaran de buscarlas. Se las llevaban por un tiempo, las explotaban, las regresaban y entonces las comunidades, las autoridades decían, bueno, se fue con el novio, se fue y mire, ya regresó. Cuando volvían a desaparecer, nadie las buscaba más. Ujú, Entonces, era como más una estrategia de poder generar pues esa desestimación y dejar de buscar, ¿no? Creo que hasta las familias a veces declinaban el seguirlas buscando, pero es muy duro, ¿no? ujú. Entender esto. Sí. María Aurora, ¿tienes preguntas? Yo vi, se me desapareció una que vi de Adriana Aguilar. Pues muy triste y muy eh, caótico, tan catastrófica esta situación que estamos viviendo en México, Daisy. La mayoría de los comentarios dicen qué bueno que se está visibilizando esta problemática, que es una problemática real, poco visibilizada, y pues es importante que hablemos de ello, aunque nos resulte muy doloroso, ¿verdad? Como tú dices, súper doloroso para las familias y para la sociedad en general. Sí, así Sí, es. Ujú. perdón, había algo que te felicitaban por la sensibilidad y el profesionalismo con el que abordas el tema. Y también preguntaba como qué estrategias podrían ser útiles para protegernos y un poco qué políticas públicas podrían ser también un referente para gestionar cosas que ayuden. Ujú. Sí, desde luego, una es el visibilizar la problemática, o sea, lo que no se nombra, lo que no se investiga, pues no es considerada una problemática. Entonces, como les mencionaba, es una problemática que está presente, que se ha ido agravando desafortunadamente y que sí, desde luego es muy dolorosa y se ha invisibilizado por completo. O sea, en general, las vulneraciones hacia las infancias y las adolescencias eh, permanecen invisibilizadas, las normalizamos y esto tiene que ver también con un contexto adultocentrista en donde se les considera como no personas o futuras personas a las niñas y adolescentes y la vulneración a sus derechos humanos es un constante, incluso eh, pues les puedo recomendar una lectura que a mí como me abrió muchísimo los ojos, es el libro de la doctora Karina García Reyes que se llama Morir es un alivio y ella entrevista a ex sicarios en donde ellos explican o cuentan, ¿no? Más que explicar, cuentan todas las violencias que vivieron siendo niños o adolescentes, ¿no? Entonces, el brinco que dan, o sea, al vivirla y al normalizar esta violencia en sus hogares, viniendo de las personas que se supone que deben protegerlas, que son sus padres, sus madres, en la escuela, en su comunidad, o sea, viven en este completo abandono, en una violencia, pues también muy cruel que a veces ejercen esa violencia para sobrevivir. Entonces, el brinco que dan entre ser, digamos, víctimas a victimarios, pues ya es nada, porque se van deshumanizando y normalizando estas violencias también. Entonces, eh,
y comento que me abrió los ojos porque es ahí donde tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? En atender la violencia desde las infancias, o sea, la violencia que ejercemos al interior de los hogares, la violencia que se ejerce en las calles, en las escuelas, que ahora ha proliferado también por los medios digitales. O sea, sí es muy importante que difundamos, difundir la información, que se sepa las problemáticas, que como personas adultas responsables podamos estar involucradas en, pues, reeducarnos nosotras mismas, nosotros mismos, en ejercer nuevas formas de crianza, en dejar como abandonar todas también estas violencias que ejercemos, que vivimos y que ejercemos y replicamos, porque, o sea, es el mundo en el que vivimos, o sea, no estamos como fuera de esto, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que trabajamos cuando yo fui titular del Instituto Municipal de las Mujeres Regias fue la capacitación a policías, particularmente capacitación en cómo atender un caso de una persona desaparecida, en difundir información, en difundir qué es, por ejemplo, el delito de trata, cuáles son los mecanismos de enganche, de poder advertir a la ciudadanía, ¿no? Cómo detectar, por ejemplo, estos métodos de enganche y particularmente hacia las infancias, es que las y los papás estemos de que súper pendientes con quién hablan, como las violencias también que están viviendo las infancias, sobre todo a través de los medios tecnológicos, ¿no? Ahí el sexting, el grooming, pues la violencia escolar, ¿no? El bullying, o sea, como todo esto irlo atendiendo, o sea, la violencia de la única manera en la que vamos a poder erradicar va a tomar mucho tiempo, pero a través de la educación, del cambio sociocultural, pero también del combate a la impunidad y a la corrupción. Mientras los delitos, el 90 y tantos% de los delitos y particularmente los feminicidios, el 95% de los feminicidios y las desapariciones quedan en la impunidad, pues no hay incentivos para que se dejen de perpetrar este tipo de delitos, ¿no? O sea, entonces, pues desde ahí hay que ir trabajando, ir visibilizando, o sea, como pues no tenemos sicarios por casualidad, ¿no? O sea, son personas que vivían, y el libro que les digo, o sea, a mí me abrió los ojos porque es entender de dónde viene esa violencia. Desde luego no es justificarla, porque no podemos justificarla de ninguna manera. Ningún ser humano nace siendo una persona violenta. Bueno, hay como el 0.0001% de las personas que tienen ya una patología, pero realmente la violencia es aprendida y la aprendemos en los hogares, en las escuelas, en la calle, en el parque. Es súper común, o sea, yo todavía, yo que me considero una persona defensora de los derechos de las infancias, me cuesta, si veo a una persona agrediendo a una infancia, decirle, oye, no la maltrates, porque como lo normalizamos, en el sentido de decir, bueno, la está educando, la está cuidando y no, o sea, maltratar, o sea, desde ahí normalizamos la violencia, o sea, la persona que me dice que me ama y que me quiere y que me cuida, me está violentando, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, ¿cómo vamos a esperar tener una sociedad pacífica y no violenta cuando cuando la violencia la traemos, pues en todos los ámbitos? Entonces, desde ahí tenemos que ir cambiando esos paradigmas de enfocarnos a apostarle al respeto de los derechos humanos, desde respetar las infancias, los animales sintientes, las plantas, la naturaleza, o sea, porque pues en todos lados ejercemos de alguna u otra manera violencias. Lo Sí, mismo. en Educaréis contemplamos como una premisa el educar en educación integral en sexualidad, las formas de relacionarnos, las formas de construir comunidades educativas inclusivas, igualitarias y libres de violencia y discriminación. Y creo que lo que puede ayudarnos es eso, de construir, reeducar y fortalecer pues todas las formas amorosas que podemos tener para, con- para la convivencia, ¿no? Muchas gracias. Mira, acá está eh, un comentario que me parece muy interesante. Dice, la violencia crónica y
La desaparición forzada de niñas y mujeres adolescentes en el noreste de México refleja una violación sistemática de derechos humanos. Desde una perspectiva feminista es fundamental abordar esta problemática con políticas efectivas, educación y participación activa de las mujeres para erradicarla. Jacqueline nos cuenta esto y Ujú. concuerdo con ella. Sí, totalmente. Y no solamente es la chamba de las mujeres, porque las mujeres hemos hecho mucha chamba. También ya les toca a los hombres hacerse cargo, hacerse responsables de las violencias que viven, pero también de las violencias que ejercen, eh, hacer sus grupos de reeducación, porque también es una chamba que nos quieren encargar a nosotras las mujeres. Entonces, nosotras ya tenemos mucha sobrecarga de trabajo. Pues tanto el trabajo activista, trabajo de defensoras, pero también trabajo de cuidados y del hogar. Y ya es hora que los hombres tomen, o sea, siempre han tenido el protagonismo en todo, pero que tengan también el protagonismo, pero desde sus propios espacios, sin querer protagonizar en nuestra propia lucha. Es importante que los hombres se hagan cargo, que reconozcan las violencias que vivieron, que puedan acercarse a terapia para ir a también trabajando sus masculinidades, las violencias que ejercen, y irse encaminando hacia nuevas formas de relacionarse, de paternar, de educar, de criar. O sea, desde ahí vamos a ir cambiando. Pues el mundo poco a poco, las generaciones. O sea, es una apuesta totalmente a la educación y al cambio sociocultural y desde luego a través de políticas públicas que apuesten a ese cambio. Entonces, también algunos de los programas muy importantes que implementamos cuando estuvimos en el Instituto Municipal de las Mujeres Regias fue un programa que se llama No es No, que es dirigido a infancias, adolescencias y juventudes, que es precisamente de prevención del abuso sexual, de las violencias sexuales y de la violencia en razón de género, ¿no? El programa Piensa Igualitario dirigido a las infancias, en donde justamente se busca educar desde la igualdad, desde la no discriminación, desde la paz. Entonces, sí, o sea, y me da gusto que estén aquí docentes presentes, padres de familia escuchándonos, porque es desde ahí, o sea, el trabajo que están haciendo las y los docentes, pero sobre todo las y los padres de familia, es fundamental para ir haciendo un cambio sociocultural poco a poco, o sea, no nos desesperemos, no perdamos como, porque luego sí es desesperante y es triste, pero, o sea, irle apostando a esos pequeños cambios para que las infancias, que no son las nuevas generaciones, son las generaciones de ahora, que lo vayan viviendo y que entonces sí, cuando lleguen las nuevas generaciones, pues ya puedan recibir un mundo un poco menos hostil. Nos están Gracias. pidiendo que repitamos el autor y el título del libro, por favor. Se llama Sí. Vivir es un alivio de Karina García Reyes. ¿Vivir o morir? Morir. Morir, perdón, morir es un alivio y morir es un alivio y creo que dice abajito como entrevista a ex sicarios. Es un libro rojo, de Karina García Reyes. Ok. Morir es un alivio. Es uno es un libro difícil, eh, pero es un libro importante. Otro de los libros que también puedo recomendar para entender la problemática de desapariciones de mujeres se llama La fosa de agua de, ay, Lidy de Carrión, me parece que se llama. Pero bueno, googleé en La fosa de agua. Ujú. eh, Son libros muy, muy pesados. O sea, pues investigar esta problemática es muy pesada, muy dolorosa, eh, pero pues hay que hacerla. O sea, para mí ha sido como una forma de seguir luchando, eh, pues desde la academia en aportar pues mi granito de arena a que se vaya entendiendo, visibilizando y atendiendo esta problemática. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Daisy. Quedaron algunas preguntas por ahí, sobre todo el papel de los docentes y las docentes en esta problemática social.
A lo mejor Pues podríamos. el reeducarse también y el apostarle eh, a la educación por la paz, a la educación libre de estereotipos y roles de género, eh, pues sí, o sea, realmente el papel de las y los docentes es fundamental, o sea, deberíamos tenerlos tan considerados como las y los médicos. Desafortunadamente, a veces no es así, pero sí es un rol fundamental. Y lo digo con conocimiento de causa. Mi mamá y mi papá son docentes de toda la vida, entonces realmente sí son personas transformadoras de vida. O sea, todo el mundo recordamos a una maestra, a un maestro que nos dejó alguna enseñanza, que nos dio algún consejo, que nos apoyó en algún momento. Y sí, son personas transformadoras de la sociedad, ¿no? Y junto con las mamás y los papás que somos como la primera escuela, digamos. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo hacer un cuidado colectivo? ¿Cómo empezar a generar pues estas redes donde Pues podamos apoyarnos? regresar al apoyo entre mujeres, entre familias, entre vecinas y vecinos, a que justo los hombres asuman su responsabilidad también de cuidados, que la carga deje de estar solamente en las mujeres cuidadoras, no solamente de infancia, sino también de personas enfermas, personas con alguna discapacidad temporal o permanente, eh, personas adultas mayores. Desde luego el instaurar desde los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los sistemas de cuidados, porque también esto nos tiene colapsadas a las personas. O sea, las mujeres estamos súper saturadas con todo el tema de cuidados. Somos quienes estamos también, a la par que estamos educando, nos estamos reeducando, estamos yendo a terapia, estamos yendo a círculos de mujeres, estamos leyendo, estamos trabajando por y para nosotras. Entonces, sí es importante que la otra mitad de la sociedad pues asuman su responsabilidad y se hagan cargo, ¿no? Entonces, eh, pues digamos, los hombres también tienen mucho, mucho que aportar. El ejemplo del papá cuidador, del papá amoroso, y en este libro que les digo de Morir es un alivio, lo expresan las personas, no tuve un papá amoroso, incluso tuve la idea de querer, eliminar a mi papá porque yo veía la violencia que ejercía contra mi mamá y contra mí y yo repliqué esa violencia porque fue lo que aprendí. Entonces, pues también desde ahí el trabajar las masculinidades, o sea, por eso les digo, es súper importante porque hablan específicamente de eso y se plantean propuestas de política pública que es trabajar con las infancias, trabajar para prevenir y erradicar el abuso sexual infantil, las violencias en las comunidades, la violencia en razón de género. Bueno, pues hay otros comentarios, pero ya se nos hizo un poco tarde. Sí, pues con gusto podemos participar más adelante y seguir abonando, ¿no? O sea, pero pues sí, repetir el papel fundamental que tienen las maestras y los maestros en la educación y en ese cambio sociocultural que tanto necesita nuestro país, que estamos en el momento idóneo porque ahora que tenemos una mujer presidenta, muy seguramente van a empezar a cambiar, pues al menos las leyes, las políticas públicas y se va a encaminar o al menos yo sí tengo esa esperanza de que se encamine hacia el cambio sociocultural con una mujer en el liderazgo eh, del país, ¿no? Y que poco a poco se vaya cambiando, pues desde lo local, o sea, desde la familia, o sea, porque a veces queremos hacer como que la gran transformación y no, empecemos por nosotras mismas, por nuestra familia. Desde ahí podemos irnos encaminando. Muchísimas Co- gracias por todo. Perdón, ¿conoces un poco lo que propone la nueva escuela mexicana? Sí, sí, hemos, pues trabajado desde cuando empezamos a trabajar con las escuelas, pues ver los enfoques que se está trabajando y pues también desde ahí ojalá pueda permear desde la educación pública
pues estos cambios socioculturales a los que se les está apostando, pero pues de nuevo también los hogares son fundamentales porque si los niños van y aprenden algunas cosas en la escuela, pero ven la contradicción en el hogar, que es como su círculo más cercano, pues desde ahí también tenemos que irle apostando a los cambios. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotras, gracias por aceptar la invitación y por esta charla tan importante. Muchas gracias a ustedes, pues yo pues muy honrada de poder aportar. Gracias Claudia, gracias María Aurora por su invitación. Vamos a pasar ahora, no sé si vamos a pasar, Clau, Sí. a anuncios. Perdón, es que hacemos anuncios, de, Rápidamente, sí. rápidamente. Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad para docentes, en donde tenemos varios canales en donde puedes conocer nuestra información. Tenemos un grupo en Telegram, nuestro Facebook, Educación Integral en Sexualidad, donde todos los miércoles podrás participar en un webinar de 7 a 8 de la noche. Instagram, tenemos un canal de YouTube en donde quedan grabadas todos estos webinars. También tenemos un grupo de WhatsApp en donde te podemos incorporar para que recibas invitaciones directamente en tu celular. Un correo electrónico, un TikTok y también un Google Site. Les agradecemos a todos y a todas su presencia y les esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche con... Adelante. Ultraconservadurismo y sus efectos en la vida social de nuestro país. Justo, tenemos que ir tirando prejuicios, estereotipos, formas de pensar la vida que solo nos han creado violencia, diferencia, desigualdad. Tendremos a la doctora Mariana Gavarro Arenas el próximo miércoles. Daisy, agradecemos muchísimo tu presencia y terminamos la transmisión. Gracias a Lee, te ustedes. mandan muchas felicitaciones, lee en nuestro chat. Sí, muchísimas gracias.